y me imagino que les dio la clasificación de cada uno de los tipos de neoplasias benignas y malignas. Aquí vamos a ver lo mismo. Entonces es indispensable la histología para que ustedes vean de dónde está naciendo el tumor. ¿Okay? Es indispensable la histología y para que las clasificaciones sean mucho más sensibles, más sencillas para ustedes. Pásame la siguiente. Y vamos a comenzar con esófago, y en todos los órganos siempre hablamos de patología neoplásica y neoplásica o inflamatoria y neoplásica, y cuando hablamos de neoplásica siempre hablamos de benigno y de maligno. Y en cada uno de estos tipos de neoplasia y patología inflamatoria, a mí me encanta hablar de la epidemiología, y en los exámenes me encanta preguntarle de todo. La epidemiología, la clínica, macro, micro y complicación. ¿Okay? ¿Cómo le dice, soldador? ¿Quieres revisar? Okay. Vamos a comenzar entonces con el esófago. Ustedes saben que es un órgano muscular, que es hueco, ¿okay? Que une la parte digestiva superior con la parte digestiva inferior. Comenzamos por la cavidad bucal abajo, un faringe, y recuerden que el esófago de adentro hacia afuera tiene una mucosa. Esa mucosa está revestida por qué tipo de epitelio. Claro, estratificado, no queratinizado. Y si ya ustedes vieron el esquema de neoplasia, ¿cómo se llaman las neoplasias que nacen de los epitelios planos estratificados? Escamosas. Escamosas. Neoplasia escamosa, benigna o maligna. De manera que lo más frecuente en el esófago, según su constitución histológica, es que las neoplasias más frecuentes sean las escamosas, porque es lo que más tiene. ¿Okay? Además de la mucosa, tiene una capa de células musculares, ¿okay? Que siempre en todos los órganos, las internas son circulares y las externas son longitudinales, y el esófago tiene solamente en la parte intraabdominal esto que está aquí, ¿okay? Y tiene su parte del serosa por debajo del diafragma. Hay un punto súper importante que tienen que tener frecuente claro ustedes, y que para los gastroenterólogos y los patólogos esto es indispensable, y es el sitio de unión entre el esófago y el estómago. Para los gastroenterólogos dice unión esófago-gástrica, ¿okay? Es esta línea que nos separa, que es la línea, la famosa línea de zigzag, y que es muy importante. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, enfermedad por reflujo gastroesofágico, que ellos se complican, y lo mismo cuando hablamos de lesión y adaptación, se complican y hacen lo que es un esófago de Barre a los años. Un paciente con un reflujo gastroesofágico a los 4, 5, 6 años, si no le dan el tratamiento, hace un esófago de Barre. Es una metaplasia. ¿De qué tipo? ¡Epa! Metaplasia cilíndrica. Recuerden que si el epitelio plano estratificado es sustituido, pero no saben de eso mucho, es sustituido por un epitelio cilíndrico, bien sea como la del estómago o la del intestino. Entonces hay una metaplasia a los años, hay una metaplasia de tipo cilíndrica, y si el Barre no se para, a los 5, 6, 7 años tiene un cáncer de esófago. ¿De qué tipo? Adenocarcinoma se están haciendo en una metaplasia cilíndrica. Entonces, a veces los gastroenterólogos dicen, estoy tomando una muestra, y uno siempre le dice, ¿la tomaste en la unión o la tomaste por encima de la unión esófago-gástrica? ¿Por qué? Porque si me toma la muestra de aquí, o me agarra, puede agarrar epitelio plano estratificado o puede agarrar epitelio cilíndrico. Entonces, si la metaplasia es de tipo gástrica, ¿cómo se llama? Tiene que darme la seguridad y tomar la muestra por encima de las líneas de zigzag. Y si allí veo epitelio cilíndrico simple, entonces es una metaplasia. Pero si dice muestra de unión y hay metaplasia cilíndrica, y más si veo glándulas que corresponden al cardio, yo digo que eso no es un esófago de Barre, porque eso es parte del diagnóstico. Ya por debajo está
acá del esófago. En orden de frecuencia. Esa es la neoplasia. Vamos a hablar más listo. De tipo maratón, en caso de cosa. Estamos hablando de esófago. Lo que más tiene que el epitelio plano estratificado en la mucosa, ¿cierto? Sí. Entonces el carcinoma es células de campo. ¿Qué otro tipo de neoplasia puede haber? Los adenocarcinomas. ¿Qué más? Si estamos viendo la constitución histológica del esófago, de la pared, ¿qué más pueden hacer? Neoplasias de origen muscular, que nazcan también de la lámina propia, vasculares, todo lo que forma parte de la constitución histológica del esófago. Por eso es que yo siempre les digo, sean vivos. No me estén grabando, yo digo lotería. Sean vivos y con solamente saber la histología, ahí pueden decir un montón de letras. Solamente con saber la histología. Porque de cualquier parte, de cualquier tejido que forme histológicamente el esófago pueden hacer. Claro, cada una tiene su orden. Acá para que lo vean de adentro hacia afuera, entonces, fíjense, esto es la mucosa, esto es un epitelio plano estratificado y gelatinizado. Esto que está adyacente es la lámina propia. Recuerden que los epitelios planos son avasculares, los vasos sanguíneos están aquí, ¿ok? Y aquí el tejido conectivo, aquí están los vasos sanguíneos. Y aquí tienen las fibras musculares y por la parte periférica que corresponde a la serosis solo cuando está en la parte por debajo del diafragma. De manera que de cualquier tejido de estos pueden hacer una neoplasia. Aquí para que lo vean a mayor aumento, y es importantísimo que conozcan esto porque las neoplasias, que son más frecuentes las del esófago, pues son las que nacen de la mucosa, ellas pueden crecer hacia adentro, hacia los lados o hacia abajo. ¿Ok? Y eso tiene que ver con los estadipos, que se los debió haber dado la doctora Lexi en el tema de neoplasia. Si no se lo doy, yo te lo voy a dar aquí. Para la siguiente, pero cosas que deben de saber de una neoplasia. Entonces vamos a comenzar ya con la patología de tipo inflamatoria. Y hablamos, cuando hablamos de procesos inflamatorios, hablamos siempre de procesos inflamatorios de tipo infecciosos y no infecciosos. Ya la doctora Suba cuando le dio la clase, recuerden que no todo, fíjense ese tipcito de que todo lo que es inflamatorio porque viene de un virus, porque es por una bacteria con un traumatismo, un quemado, el exceso de frío, etcétera, producen un proceso inflamatorio. Entonces, de manera que cualquiera de estos agentes puede ocasionar una esofagitis, inflamación de la mucosa esofágica, esofagitis, y que todos los procesos inflamatorios, bien sea por algún microorganismo o por algún agente físico, por algún agente químico, los vamos a clasificar siempre dependiendo de lo que estemos observando desde el punto de vista histológico en agudo y crónico. Y todos tienen sus características desde el punto de vista macroscópica, muy típicas, y desde el punto de vista microscópica. ¿Ok? Y es la forma como nosotros podemos hacer el diagnóstico morfológico de todas estas lesiones. Vamos entonces a cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de irritantes, de las terapias, en el caso de pacientes inmunosuprimidos, sí, generalmente lo que se produce en ellos es un proceso inflamatorio de tipo crónico. Si estamos hablando de cuando se trata, por ejemplo, pacientes que reciben radioterapia, es muy frecuente en estos pacientes, vemos lo que se llama esofagitis de tipo actínica. Pero las células que van a prevalecer son las células mononucleares y que siempre las vamos a ver en la lámina propia, con cierta erosión del epitelio de revestimiento del esófago, que es el epitelio plano estratificado no gelatinizado. Vamos a hablar y a mostrar entonces los diferentes tipos de patología inflamatoria. Comenzamos con la esofagitis de tipo eosinofílica. Pásame la siguiente. Las esofagitis de tipo eosinofílica son
poco frecuentes, están muy relacionados en pacientes con dermatitis atópica, ¿ok? Son pacientes que generalmente este tipo inmunológico, este tipo de esofagitis, son pacientes que ellos tienen una característica y es que estos pacientes son muy ansiosos. Ellos son muy, pero muy ansiosos. Desde el punto de vista macroscópico, no existe nada, ningún criterio endoscópico que al gastroenterólogo le haga sospechar de que tiene una esofagitis de tipo eosinofílica. No existe, generalmente se observa una mucosa en la endoscopia de aspecto normal. Algunos textos describen que se observa como si hubiese unos pequeños anillos circulares endurecidos. ¿Okay? Dicen que cuando están en la fase más activa es cuando a estos pacientes se les logra ver esto. ¿Qué es lo que pasa? Que a ningún paciente que está en un cuadro tan activo le van a hacer endoscopia, ¿ok? Por riesgos a perforaciones, etc. Y recuerden que uno se automedica y siempre van al gastroenterólogo, recibe tratamiento y le planifica la endoscopia. Entonces, de manera que no es necesario, a diferencia de otro tipo de esofagitis, que nosotros veamos características desde el punto de vista macroscópico. Pero desde el punto de vista microscópico es la única forma de hacer el diagnóstico de esofagitis eosinofílica. Es muy sencillo. Esto es un epitelio esofágico. Imagínense que acá está la parte basal, la parte que está pegada a la lámina propia, y esto que está acá es el epitelio de revestimiento superficial. Si ustedes recuerdan la fotografía que vimos ahorita, esto está completamente erosionado. Ustedes no ven que eso está así bonito, hacer una epitelial plana, como la vimos ahorita, eso no está nada así. Esto está todo extensamente erosionado. Aquí no hay nada por debajo de nada y aquí no se mantiene la polaridad. Aquí no tiene nada que ver con neoplasia, aquí no hay adhesividad de la célula, aquí no hay cohesividad, nada de eso. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista histológico, ¿qué hay? Erosión extensa del epitelio, ¿ok? El epitelio plano estratificado, no queratinizado, siendo más acentuado el tercio superior y el tercio medio. Es decir, es el epitelio que más se erosiona. Y tiene la presencia de estas células que ustedes están viendo, que la ven de allá para acá, de repente las más rojitas, más fucsias, esta que la acá. ¿La ven? Sí. Estos son eosinófilos. Ese diagnóstico es muy sencillo. ¿Ok? Al ver la cantidad de estos eosinófilos. Pero ojo, hay otra patología donde también hay erosión del epitelio y también hay presencia de eosinófilos, que son las esofagitis por el flujo gastroesofágico. ¿Cuál es la diferencia? Uno, aprovechando ahorita, que en la esofagitis eosinofílica el epitelio, el infiltrado va desde el tercio basal, alguien traga un marcador. Va desde el tercio basal hasta el epitelio de revestimiento superficial. Está en todo el egresor, de manera desorganizada. Dale mi corazón, si me prestas otro ahí, a mí me gusta ver. Yo dibujo bien feo, avisado. De arquitecto no tengo nada y de pintora menos, pero intentaré. Vamos a recordar. Recordamos aquí un poquito, dibujo bien feo, ya se lo dije, pero la idea es un intento de hacerme entender. ¿Ok? Este es el epitelio de superficie. ¿Ok? Que es lo que va hacia el hueco, vamos a decirlo así, del esófago. ¿Ya? Y esto que está acá abajo es la membrana basal. La membrana basal, que tiene importancia para cuando hablemos ahorita de neoplasia, porque las células cancerosas que están acá, cuando se meten para acá, dejan de ser in situ y hacerse invasivos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia de la esofagitis desde el punto de vista microscópico de la esofagitis eosinofílica con la esofagitis por el reflujo gastroesofágico? Porque allá también hay eosinófilos, pero están en menor cantidad y no están en todo el expresor. Acá en la esofagitis eosinofílica
ahí dice que todos estos bolitos que estoy pintando son esqueosinófilos. Entonces están desde el tercio basal hasta el tercio superior. Mientras que en el reflujo lo vemos más que todo en el tercio superior. Y en la esofagitis eosinofílica, las células del epitelio basal permanecen de la misma manera, mientras que en el reflujo gastroesofágico hay hiperplasia. Hay aumento del número de células de la capa basal. Y la erosión es más intensa en la esofagitis eosinofílica que en el reflujo gastroesofágico. Y en un momentico le dije 3 características morfológicas diferentes en el. ¿Me entendieron? Entonces, está claro entonces la esofagitis de tipo eosinofílica. Oído el tambor. Cada una de las entidades clínicas, epidemiología y morfología. Esofagitis micótica. Proceso inflamatorio del esófago producido por un hongo. El más frecuente es la Cándida albicans. ¿Okay? ¿En qué tipo de pacientes se observan las cándidas? En los pacientes inmunocomprometidos. ¿Okay? Pacientes pacientes alcohólicos también ya pueden estar inmunocomprometidos, pacientes de cáncer que están recibiendo terapia adjuvante, etc. En este tipo de pacientes HIV, bueno, todos los pacientes que puedan estar inmunosuprimidos, en este tipo de pacientes se observa este tipo de lesión. Macroscópicamente es muy clara, macroscópicamente y microscópicamente también. La única forma de hacer el diagnóstico es a través de la biopsia, porque a veces se observan estos moteados blanquecinos desde el punto de vista macroscópico, pero lamentablemente si no vemos las esporas o las hifas de Cándida albicans o de cualquier hongo, de cualquier micosis, no podemos decir que es una esofagitis de tipo micótica. O sea, de cualquiera que el diagnóstico es única y exclusivamente histopatológico. ¿Cómo se observa un esófago desde el punto de vista macroscópico en una esofagitis micótica? Estos parches. Se van a observar unos parches blanquecinos, así tal cual como ustedes lo están viendo en esta fotografía. Blanquecinos, y estos parches pueden tener una forma irregular. Generalmente se observa de tipo moteado, como un moteado blanquecino que sobresale a la luz y se puede observar, dependiendo de la severidad del caso, ulceraciones o cáncer. ¿Ok? Guarda, ¿cuál es el teléfono? ¿Están anotando? No, que lo van a anotar, porque en el libro. Lo van a anotar. Desde el punto de vista histológico, el libro está listo el libro. Desde el punto de vista histológico, fíjense el epitelio, la mucosa esofágica de donde se está un termómetro ahorita aquí. ¿Okay? Porque hay una ulceración extensa. Entonces se pierde la arquitectura del epitelio de revestimiento del esófago. Hay una ulceración extensa con detritos celulares, fibrina, hematíes y además de esto, células inflamatorias, tanto mononucleares como polimorfonucleares, pero está la presencia de estas estructuras que están acá. ¿Ok? No, a ver, no la ven. Miren esta aquí. Miren esta larguita aquí. Voy a decir que nada más me lo sube yo. Sí. ¿Estas que están aquí qué son? Las hifas. Las hifas, las larguitas son las hifas. Miren, aquí tenemos, hay muchísimas hifas. Aparte de eso, hay otra vez. Ok. Y las esporas que son redonditas. Entonces, hay que verlo para decir que es una esofagitis candidiásica. Dependiendo de la severidad de la cantidad, decimos si es leve, moderada. Prácticamente no tiene algún tipo de repercusión clínica que uno le diga leve, moderada, severa. Igual le van a dar control y le van a dar tratamiento antes. Sea leve, sea moderada o sea severa. ¿Me están siguiendo? Sí. Pasamos entonces.
Vamos con la esofagitis por citomegalovirus. ¿Okay? Fíjense que en la eosinofílica no se ve nada. En las micóticas se ven los parches en forma de moteado, blanquecino. Ahora miren una cosa, esto por supuesto es una pieza quirúrgica, una biopsia. Entonces fíjense, desde el punto de vista macroscópico es muy evidente. Ustedes dirán, solamente para eso es evidente. No, sí, es muy evidente. Ustedes no ven que estas manchas grandes, irregulares, ulceraciones que tienen un color completamente diferente. Fíjense que aquí es lo que entonces se observa de esta manera. Son estos parches, como si estuviesen viendo la micosis, ¿okay? Pero son de este color marrón oscuro con áreas hemorrágicas. Por eso se observa de esta manera. ¿Okay? Son grandes parches sobresalientes y con bastante eje. Eso es desde el punto de vista macroscópico. El diagnóstico también es histopatológico. ¿Okay? Se puede sospechar clínicamente, pero tiene que ser la anatomía patológica la que haya diagnóstico. Además que los patólogos tenemos que saberlo. Desde el punto de vista histológico, ustedes vamos a ver también una extensa erosión y ulceración. Una cosa es erosión y otra cosa es ulceración, ¿no? Erosión es cierta irregularidad, con parte se puede ver incluso del peregrinaje. Ulceración es como un cráter, un hueco con detritus y todo lo demás. Aquí lo vamos a ver de esta manera. Vamos a ver las ulceraciones extensas con pérdida de la polaridad de ese epitelio. Lo que pasa es que allí la fotografía está a mayor aumento, pero ese epitelio que estaba viendo aquí está todo desorganizado, pierde la cohesividad. Y la característica importante, y es esto que está con el virus del herpes. Desde el punto de vista macroscópico también podemos observar unos parches, ¿okay? Un poco más claros, como se observa el herpes en cualquier parte del cuerpo, pero se ven más claros, no tienen por qué ser hemorrágicos, se ven más enrolecidos. ¿Han visto herpes en el cuerpo de ustedes normal? Se ve como más enrojecidas y medio descamativas cuando están en pie. En los órganos, en todo lo que es víscera, también se ve ese enrojecimiento, solo que no se ve más oscuro porque no hay hemorragia antigua como se ve en los casos por citomegalovirus. Y desde el punto de vista histológico también hay erosión. Fíjense que aquí más que ulceración, como vimos en la micosis y como vimos en las infecciones por el citomegalovirus, hay más que todo erosión del epitelio de revestimiento de superficie. ¿Okay? En la parte superior de la mucosa esofágica. Y observamos, aquí vemos las inclusiones, aquí hay una, aquí hay otra, aquí está otra, tal cual como lo vemos en la piel por el virus del herpes. ¿Okay? Todos y cada una de estas esofagitis, la única forma de hacer diagnóstico es a través de la biopsia. Con la citología también se puede hacer el diagnóstico en los casos de cuando hacen las gastro. Ellos también pueden tomar un hisopado, a veces simplemente hacen una gastro y a duras penas toman una citología y uno ve las micosis, y uno ve las esporas, y uno ve las cándidas y uno lo diagnostica. Y el herpes también se puede ver de esta manera. Fíjense, desde el punto de vista, y ahora sí vamos a hablar de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Una cosa es esofagitis por reflujo gastroesofágico, otra cosa es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esofagitis es solamente la inflamación momentánea de la mucosa, la enfermedad ya es un conjunto de signos y síntomas. ¿Sí me entienden? Okay. Esofagitis por reflujo gastroesofágico, una de las esofagitis más frecuentes, ¿okay? De la mucosa esofágica. Desde el punto de vista macroscópico, se observa, fíjense, en las etapas iniciales,
se ve un enrojecimiento como se ve acá. Esto, por ejemplo, es una mucosa enfermada. Aquí se observa un pequeño enrojecimiento y en etapas más avanzadas se observa esta forma también de parches. Es una forma de parches que desde el punto de vista macroscópico es fácil de distinguir de la esofaginitis por herpes, y es porque generalmente lo hace en forma de lengüeta. Y ocurre también, y no se vayan a confundir, con las lengüetas que se observan en la mucosa esofágica con Barrett, ¿okay? Con metaplasia. Pero de esta manera se ve. Varía si está en la etapa inicial, ¿okay? O está en la etapa más avanzada, pero ya es muy fácil de diagnosticar. Con esto, la clínica del paciente que dice que yo me acuesto o que yo como y a las 2 horas yo siento que la comida me sube, que me llega hasta aquí, hasta la boca, etcétera, etcétera, etcétera. Esa y la clínica y los hallazgos endoscópicos, macroscópicos, recuerden que desde el punto de vista macroscópico, nosotros los patólogos no lo estamos viendo, sino que nos lo dice esta clínica. Por eso que siempre les insistimos que tienen que llenar la boletica, nosotros somos grupo y no sabemos qué bien, no tienen que decir. Pásame la siguiente. Ahora bien, dentro de todas las causas del reflujo gastroesofágico, una de las causas más frecuentes es cuando se pierde la eficacia o el tono del esfínter esofágico inferior. Cuando se pierde ese tono, recuerden que ustedes, si recordamos un poquito de fisiología, rezando, deja con el teléfono. ¿Ok? Una vez que sucede que uno come, ¿verdad? Entra los alimentos al estómago. ¿Okay? Cuando está el hiato abierto, está herniado, pues parte del estómago se introduce allí y hay reflujo. Cuando normalmente el cuerpo es tan inteligente que cuando ese material refluido sube, pues nuestro organismo también es capaz de eliminarlo, de bajarlo. ¿Okay? Pero cuando también es insuficiente, inadecuado, esa eliminación se mantiene por más tiempo el contenido en el esófago. Cuando hay retardo del vaciamiento gástrico, eso tiene su ciclo, eso sí tiene su cantidad de horas específicas. Tiene su ciclo después de 7 u 8 horas. Cuando el estómago se tarda mucho en vaciar, permanece el contenido allí y llega el momento que sube. Y por supuesto, también cuando hay falta de la capacidad reparatoria de las células de la mucosa esofágica, pues se mantiene todo el contenido gástrico en el esófago. Para que eso es reflujo gastroesofágico. Ya para que se produzca la enfermedad es todo el conjunto de síntomas, y esto, si no se trata, pasa a un esófago de baja. Y después vamos a pásame la siguiente. Ahora, desde el punto de vista microscópico, ya les mostré desde el punto de vista macroscópico, parece que soy buena gente, y esta es una de las pocas clases que yo les pongo ciertas cositas ahí de la mesa para que la aprovechen y las vean, pero vayan a leer. Pero me encanta preguntar lo que no doy aquí. Mira, lo que no doy no lo explico y no lo doy. ¿Ok? Células inflamatorias, como se lo dije. Cuando les estaba explicando las características microscópicas del epitelio, vieron la foto histológica, bueno, hay elongación de esas papilas en la lámina. Hay además de esto congestión, ¿ok? Vascular. Esta congestión va desde el tercio superior hasta abajo, ¿ok? Fíjense macroscópicamente. Ya les había mostrado una foto, aquí tienen otra fotografía. Acá también se ve en forma de lengüeta, pero no se ve tan avanzado como se vio en la anterior, y que muchas veces, aquí cuando le va a pensar, no ven esto, ya ellos saben que no hay bajo todavía. Ellos saben que eso es un esofagititis por reflujo, pero cuando ven una foto como la que les mostré anteriormente, que se veía ya la lengüeta como más acentuada, ellos toman la muestra allí, que ellos dicen descartar eso todo. Fíjense desde el punto de vista histológico, ¿se parece o no a la esofagititis eosinofílica? Sí. Y esto es a mayor aumento, aquí nada más cambiando la parte superior del epitelio de superficie completa
sucede así como así de rapidito. Recuerden cuando les di la clase de presión, que depende del tiempo, de la intensidad, etcétera, etcétera, no vamos a volver a hablar de eso, ¿verdad? Y es uno de los riesgos de las complicaciones más frecuentes es el adenocarcinoma de esófago. Para los gastroenterólogos, para ellos esófago de Barrett es solamente cuando uno ve la metaplasia cilíndrica, pero de tipo intestinal. ¿Okay? Hay un Barrett tiene un libro de solo esófago de Barrett. ¿Ok? Y a los gastroenterólogos no les buscan, no, ya ellos lo aceptan que los patólogos lo hagamos. Porque es que, como les digo yo, en ninguna parte de la mucosa esofágica hay células glandulares, no existe. Desde arriba hasta la línea zigzag es un epitelio plano y estratificado, no glandulares. De manera que en cualquier parte que uno vea, desde el tercio superior al tercio inferior del esófago, epitelio glandular es una metaplasia cilíndrica. Llámese gástrica o llámese intestinal. ¿Okay? Hay pacientes que a veces dicen cuando uno se lo reporta a los gastroenterólogos en el tercio medio o en el tercio superior, ellos dicen que es una cosa estómaga. Yo le digo que es un fácil. Y una de las es que es muy fácil. No es que yo soy muy inteligente, no es que es muy fácil, ya va. Ustedes no se dan, ustedes no sienten a veces después que comen, es que el contenido le llega aquí. A ver, lo echamos, lo que se echa pan. Así en la feria, después al otro día no sienten que comen y le llega la comida aquí. Sí. Ah, después no chequeo nunca, yo no lo veo, que estén viendo por allá. Pregúntenle a sus papás, a sus abuelos. Eso sucede, mis hijos, de manera que el contenido gástrico llega hasta aquí. Muchas veces el diagnóstico lo hacen los otorrinos. De reflujo y de Barrett, lo hacen los otorrinos, porque hasta las amígdalas llega el contenido, ese contenido gástrico a la laringe, y a veces hay disfonía, lesiones en cuerdas vocales, en la amígdala, y es porque el contenido está lleno de álcalis y ácidos arriba. Hay ronquera, disfonía, y el paciente tos, y va al otorrino, y el otorrino le hace un endoscopio y le dice: tienes un reflujo gastroesofágico, probablemente tengas un esófago de Barrett, anda porque el gastroenterólogo está aquí. Entonces, toman la muestra y nosotros vemos metaplasia cilíndrica en cualquier parte. Entonces, en cualquier parte del esófago, eso es esófago. No lo llamamos mucosector. Es un Barrett, y si tienen antecedentes, más yo. ¿Y por qué a ellos dicen que solo la intestinal para ellos es un Barrett? Desde el punto de vista clínico, uno lo entiende, es que normalmente el esófago de Barrett, cuando el epitelio que estamos observando es de tipo gástrico, no tiene mayor repercusión clínica, mientras que el intestinal sí, porque de allí es donde viene el cáncer. O sea, ese es el que evoluciona el cáncer. ¿Okay? Cuando primero pasa por displasia y después pasa por cáncer. Y eso no sucede de un día para otro, son más o menos 8 años. ¿Cuándo lo saben? ¿Entendieron? Sí. Creo que ya esto se lo comenté. El diagnóstico. Puedes tener la clínica, puedes tener los hallazgos endoscópicos, pero si la biopsia no demuestra la metaplasia, no, el diagnóstico no existe. Entonces, se sospecha clínicamente porque el gastroenterólogo diga: nosotros, los patólogos también tenemos derecho a comer, tomen muestra para nosotros diagnosticar. Fíjense, ¿todo aquí qué es? Ay, papá. ¿Qué es esto, mi niño?
explosión. Aquí está pedulceradito, ¿qué más? ¿Dónde ven? Esto es el criterio de equipo. Cilíndrico simple, conserva caliciforme. Bien, Paul. Y esto que está aquí, glándula, por ahí lo dijeron, con un epitelio cilíndrico simple conserva caliciforme. Entonces tú ves una mucosa esofágica que tiene una metaplasia cilíndrica de tipo intestinal. De manera que esto es un esófago. Aquí viene la muestra del esófago. Fíjense que aquí incluso abajo hay una glándula. Puede decir, Claudia se me perdió, está asimilando el limbo. Si la displasia está solamente en el epitelio del revestimiento superficial o si está también en la glándula. Es decir, si es de bajo grado o alto grado. Porque si hay de alto grado, el cáncer lo tiene que bajar en la parte de abajo. ¿Por qué? Entonces uno lo debe informar. ¿Sí? Antes que se duerma. Emisión, lo más importante, ¿me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? Sí. Vale. Aquí tienen, yo se les había mostrado, las características macroscópicas para el ambiente. Comenzamos con la neoplasia, ¿vale? Terminamos la patología inflamatoria del esófago, ¿ok? Vamos a comenzar con la neoplasia. Les digo, aquí en neoplasia es la porque yo no lo pongo todas, pero en toditas preguntan las características clínicas, epidemiológicas y morfológicas. Primero de cada uno de esos distintos que yo les voy a nombrar ahí. Ya ustedes vieron el tema de neoplasia, ya todo el mundo se lo estudia aquí para los talleres, porque yo creo que la única que no ha hecho el taller de neoplasia soy yo y lo voy a hacer mañana y eso lo tiene que saber estudiar. Entonces, la neoplasia siempre las vamos a clasificar en benigna y maligna. Primaria o secundaria, y las secundarias son metástasis. ¿Vale? ¿Estamos claros? Vamos a hablar de las benignas. Y ni crean que les voy a explicar, la voy a colocar aquí macro y micro. ¿Por qué? Porque ya ustedes sean vivos en el tema de neoplasia. A ustedes les dieron las características macroscópicas y microscópicas diferenciales de una benigna con una maligna. O sea, a mí voy a aplicarlo para todos. ¿Ok? Solo es que cambian algunos patrones. Y es obvio, dependiendo del tipo de neoplasia que estemos. Como les dije ahorita, si se sabe la histología del órgano, y si es muy fácil saber qué tipo de neoplasia nace. De manera que dentro de las neoplasias benignas tenemos los leiomiomas. ¿Qué son los leiomiomas? Neoplasia benigna de origen mesenquimal, específicamente del músculo liso. La neoplasia, ahora sí, vamos con las características macroscópicamente, los leiomiomas son tumoraciones de forma nodular, redonda, que puede abarcar desde muy pequeños diámetros a muy grandes. ¿Ok? Que la vamos a ver en cualquier parte que tenga tejido muscular liso. Normalmente en el esófago no llega a alcanzar grandes dimensiones. Los leiomiomas pueden llegar a medir hasta ser. Yo tuve uno de 70 centímetros. Yo vi uno de 70 centímetros como le dieron una cava así. Una cava. Lo corté en la cava 4 veces para poderlo sacar. ¿Ok? Sí, pesó 14 kilos. 14 kilos. Yo 70 centímetros. ¿Ok? Ah, sí, la muchacha, señora, era de uterino. Parece que era triste. Me guardó una más cajita que yo. Un diferentico y me pareció que era bien. Que fue una vez súper buena porque también me formalino. Ahora aquí es una paquetita, pero la vuelta me decía, ok, pero en el esófago no alcanza esa dimensión. Porque en esófago se queda la plaza. A ver, yo estoy evaluando. ¿Quién quiere hablar por aquí? Porque si habla todo al mismo tiempo no lo entiendo. Pero fue por el espacio, tal vez. No tiene mucho para crecer. Exactamente. Y si mientras más grandecito se vaya haciendo, el diagnóstico se hace más rápido. No es que no puede llegar, no llega por eso. No es tanto por el
espacio, ¿no? Porque él puede llegar a crecer un poco, ¿no? Pero es que da sintomatología rápido. Entonces ya pequeño, uno se hace, normalmente llega hasta cierto tamaño porque ya se hace el diagnóstico. Es muy poco frecuente, te quiero decir eso. Macroscópicamente entonces son lesiones bien, que tienen unos bordes bien definidos, como todas las neoplasias benignas, bien delimitados, son de superficie externa lisa, son de aspecto nodular, macroscópicamente son blanquecinos, firmes y se les ve una forma de remolino. Ojo, todos los leiomiomas son iguales desde el punto de vista macroscópico y desde el punto de vista microscópico son células musculares lisas que tienen los núcleos cóncavos. Agrandado, aumentado de tamaño. Aumentado de tamaño. ¿Qué más? Con pérdida de la relación de plasma. Nada de eso. Es benigno. No se pegan con una cuchilla de mango. Los núcleos son regulares. Tienen el tamaño normal. Están centralitos. No hay pérdida de la relación de citoplasma. Son normales, femeninos. Si fueran leiomiomas, ahí sí. Los núcleos son irregulares, como dice Alessandro, con hipercromático, con pérdida de relación de citoplasma, con abundancia de cerebrista bien. Todos los leiomiomas. Entonces son muy poco frecuentes. Y seguimos. Los fibromas. A ver, quizás es una. También un tipo de tumor. También no, es entero. Neoplasia, ya no hablamos de tumor, hablamos de neoplasia. Neoplasia benigna de origen mesenquimal, originada de tejido fibroblástico, no fibroso. Fibroso es una cosa y el fibroblasto otra. Pues no, fibroso es otra cosa. Fibroso se lo dijo su papá cuando les habló en serio. De reparación. Fibroso es Reparación. final de reparación. Entonces, los fibromas hacen lo mismo que los leiomiomas. No adquieren grandes tamaños porque dan sintomatología. Este tipo de neoplasia nacen en la pared. Ellas pueden o crecer hacia afuera o pueden crecer y obstruir la mucosa del esófago. Pero generalmente ellos crecen de la pared hacia afuera. Cuando ya están alcanzando cierto tamaño, cuando se inclinan. Macroscópicamente también son redondeados. La superficie externa de ellas también es lisa, de borde bien definido, ¿okay? Con cápsulas, etcétera. Estos no son tan blanquecinos al borde ni son apermolinados. Y es una forma de ver la diferencia entre los fibromas y los leiomomas. Los leiomomas, como ustedes vieron, ¿okay? Y son más blanquecinos. Estos son más grisáceos. Muy poco blanco. Los lipomas, Aureli. Es una neoplasia benigna de Neoplasia benigna de origen mesenquimal que nace de adiposito. Muy bien, también nace en la pared. Macroscópicamente son también de forma nodular, tienen los bordes lisos, tienen los bordes bien definidos y la diferencia es que ellos son amarillitos como el tejido adiposo, amarillitos y tienen muchos trayectos vasculares que son muy visibles y al corte son amarillitos, blancos como la de la tierra, ¿de color amarillo? ¿Okay? Así son los lipomas, también de la pared y generalmente hacia la parte posterior son muy poco frecuentes. Los hemaniomas, ya ustedes yo les dije, aquí no le di la clase de hemaniomas a ustedes. Entonces, allá. Ya.
Josh. Esta es una neoplasia benigna de origen mesenquimatoso que se origina de la célula, del revestimiento de la célula sanguínea, del En los vasos sanguíneos. Exactamente. Los hemaniomas, entonces ellos están ¿dónde? Generalmente, ¿dónde? En el esófago. ¿Dónde lo vimos ahorita? Por debajo del epitelio. ¿Ok? Porque ahí donde están en la lámina propia es donde están los vasos aquí. Con las mismas características macro y micro que le digo de las neoplasias vasculares que nosotros somos. Los papilomas. A ver. A uno. Vaya. Una neoplasia benigna, Ahora voy de atrás. una neoplasia benigna mesenquimatosa. Neoplasia benigna de origen epitelial que nace de dónde? Es que esto lo pregunto yo en todos los talleres de aquí hasta que terminemos, nos vamos. El año nos vemos en 3 años de A ver, papiloma. Sí, no se ocurre porque lo que va a pasar es que va a haber una proliferación excesiva por la superficie del sitio normal. Correcto. Nace del epitelio baúl, ya habla. Nace del epitelio plano terminado después que reíste la mucosa del esófago. Es muchas veces confundida y mal llamada por los gastroenterólogos pólipo. Es el pólipo en peso medio del esófago. Yo creo que todo llega por ahí. A menos que no estén en lo básico. El papiloma. Ellos a veces le dicen pólipo. Entonces, los papilomas, allí como en el cuello uterino, como en cualquier parte, es una área sobrelevada de esencia del epitelio plano estratificado. Lo que pasa es que hace una forma medio tubulosa. ¿Ok? Hace una forma. ¿Ah? ¿Changuito? Tal cual. ¿Y qué es lo único que tiene? El epitelio plano estratificado. Que estas lesiones en el esófago, los papilomas, tenemos los que están relacionados con el virus del papiloma humano y los que no están relacionados con el virus del papiloma humano. Que uno lo llama los pilomocultares, y generalmente la inclusión o displasia, etc. Ustedes dirán, ¿virus del papiloma humano? Sí. Si hay virus del papiloma humano, las mucosas son cálidas o el sexo oral no existe. Así el virus del papiloma humano no sería, si usted lo manda al pan ahorita el mundo, ¿ok? Que existe el virus del papiloma humano y tenemos el estudio específico además de la mucosa oral, ¿ok? Y muchas veces el que ocasiona displasia es el que tiene que ver con el área genital que se transmite a nivel a través de las relaciones sexuales orales, ¿ok? Esto sí tiene estos serotipos son los que a larga data pueden estar relacionados con el carcinoma celular y vamos a ver eso es como que no es lo más fuerte. Mi mamá tiene puede sacar y se grieto, aquí vamos todos. Ok, además me va a decir que no voy a comer, todo el mundo acaba de comer. Y vamos con los pólipos. Y vamos con los pólipos. Como te dice, juega el chiste y cómo salir de eso para que te y vamos con los pólipos. A ver, Rafael. Entonces no le damos papiloma.
es más frecuente. ¿Ok? El carcinoma de células escamosas. El cáncer más frecuente del esófago es este señorito que está aquí, que se llama carcinoma de células escamosas y que en algunos textos lo van a conseguir como carcinoma epidermoide. Nace de la mucosa de revestimiento del esófago, específicamente del epitelio plano estratificado, no de la hélice. De allí, tal cual. Es el tipo de neoplasia más frecuente, ya se los había comentado. Es, en la mayoría de los textos van a conseguir. No, lo puede abrir, pero si no sale, saca la película, por Ok, en la mayoría de los textos van a en la mayoría de los textos van a conseguir expresión cerca de los 50 años. Si eso es más fácil que ustedes así, porque dicen, todos lo ponen después de los 50. No, el esófago, el cáncer de esófago, de células escamosas, es más frecuente en adultos mayores. Yo diría después de los 65 años. En la práctica profesional diaria lo vemos de esta manera. Mayores de 65, 70 años. Gracias a Dios, es más frecuente en los hombres que en las mujeres, y en su mayoría la patología gastrointestinal es así. Yo cuento a las mujeres. Está relacionado con el cigarrillo. Termino 3 semanas en Cuba. La de que dejó de fumar, pero nicotina. El vape todavía sigue dando, pero sin esencia. Relacionado, estos son factores en toda la neoplasia, en todos los órganos, la parte genética tiene más del 50% de las causantes, las mutaciones, ¿ok? No me voy a meter en profundidad con este tipo de mutaciones concretas, porque ahí se volvieron locos, vamos a dejar a nuestro presidente jugado. Tiene que ver, pero existen otros factores como el humo del cigarrillo, factores dietéticos, productos ahumados, productos muy calientes, carnes rojas, que están muy relacionados, el alcohol, ¿okay? Que están muy relacionados con factores que son como predisponentes o ayudantes a este tipo de desarrollo de este tipo de neoplasia. ¿Okay? También tiene que ver cuando hablamos de los pacientes que reciben quimio y radio, que debilitan también pacientes que pues, sobre todo cuando se reciben radiaciones, pueden llegar a desarrollar cualquier tipo de cáncer del esófago, no está lejos de él, y trastornos primarios de la mucosa esofágica como son las esofagitis, específicamente por reflujo gastroesofágico. Que no solamente tienen que tener un barro para que lleguen a desarrollar un adenocarcinoma, sino un carcinoma de células escamosas. Pacientes que desde jovencito, desde niños tienen esofagitis, a larga data pues llegan a ser displasia en ese epitelio de revestimiento en esas células escamosas y posteriormente una neoplasia maligna. Yo les pido buena gente y les pido cuidado. Esto que no se les olvide nunca. En cuanto a la morfología y en cuanto a la localización, el sitio más frecuente, ojo, esto es el carcinoma de células escamosas. Yo nada más estoy hablando de células escamosas. Es más frecuente a nivel del tercio medio. El de células escamosas es a nivel del tercio medio. En segundo lugar, el tercio inferior, por supuesto, sin metaplasia, estoy hablando de escamoso. Y por último, el tercio superior. ¿Ok? Esto es en cuanto a la localización del carcinoma de células escamosas. Vamos a hablar de los patrones morfológicos y presten atención que eso es el patrón macroscópico, la forma de crecimiento macroscópica que nosotros vemos, el endoscopista, el gastroenterólogo ve a través de la endoscopia y nosotros cuando tenemos una pieza quirúrgica lo vemos de esta manera. También algunos pueden decir, ¿por qué se lo digo? Porque el enderezamiento, sobre todo cuando uno lo pregunta de esta manera, entonces se confunde, ¿no?
son muy parecidos a los del estómago, a los del colon, entonces presten atención. La forma como crece el tumor macroscópicamente en el esófago es de esta manera, de forma exofítica, de forma difusa o plana o de forma ulcerada. El más frecuente es el exofítico. Cuando uno dice exofítico o polipoide, es cuando crece del epitelio hacia la luz, hacia adentro. ¿Ok? Cuando uno dice, ese es el más frecuente. En segundo lugar es el ulcerado, es sencillamente cuando se ve una úlcera. Ustedes están viendo esto hasta aquí, de repente se interrumpe y se hace como una especie de hueco abajo. Ese es el ulcerado, que es el segundo en frecuencia. Y el tercero en frecuencia es el difuso o plano, crece hacia los lados. O sea, comienza aquí y comienza a crecer hacia el centro de acá y a hacerse neoplásica la célula. Entonces, el exofítico crece de acá hacia la luz, el plano hacia los lados y el ulcerado se asume. ¿Ya? Se escapa. Esa es la forma de crecimiento morfológico. Es como se observa macroscópico. No tiene nada que ver con la parte microscópica. ¿Ok? ¿Está claro? Ahí lo tienen. Esto es exofítico, crece hacia la luz. Esto es ulcerado. Ahora, pásame una vez. No, de vuelta. Ok. Ahí. ¿Cuál creen ustedes de estos patrones morfológicos de crecimiento que da más rápido la sintomatología? El exofítico da más rápido la sintomatología. ¿Qué se les ocurre a ustedes que síntomas puede tener un paciente? Disfagia, doctora. Disfagia. Dificultad para trabajar. Estos pacientes y los que tienen el patrón ulcerado sangrante tienen sangre en las heces. ¿Se llama eso? Melena. Estos son pacientes, por eso que estos pacientes tienen, ustedes miran, y esto es como sangra con el paso de los alimentos. Sobre todo con los alimentos sólidos. Estos pacientes, de acuerdo al estudio, lo único que reciben es líquido. Entonces, cuando ellos tienen un tumor que ya obstruye un 30, un 40 o 50%, la luz, los alimentos sólidos rompen esto, lo rompen, el paciente sangra. ¿Ok? Es por esto que estos pacientes tienen hemoglobina baja. Normalmente todos los pacientes con las marinas cursan con la hemoglobina baja por algún tipo de sangrado. En este caso, el exofítico y el ulcerado es el que cursa más que todo con hemoglobina baja. Y la pérdida de peso, que es otro de los factores de las manifestaciones clínicas de cualquier neoplasia maligna, tiene que ver, además del consumidor, por la misma neoplasia, con un paciente que tome muy pocas cantidades y termina teniendo más de todo lo que ve. Normalmente este tipo de pacientes va a radio y quimioterapia. Este tumor de carcinoma de células escamosas es bien sensible a la radioterapia. Es muy sensible a la radioterapia. Es muy sensible. No es fácil meterse un tórax a operar un esófago. No es fácil meterse un tórax a operar un esófago con cáncer. Y además que la conducta a nivel mundial es la radio y la quimio para tratar de bajar este tamaño y mejorar las condiciones, la calidad de vida del paciente. ¿Ok? ¿Está claro desde el punto de vista macro? Ay, gracias. Desde el punto de vista microscópico. Desde el punto de vista, pásame la siguiente, microscópico. Desde el punto de vista microscópico, ya ustedes vieron lo grave de diferenciación celular. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y la neoplasia, que es otra cosa. Ya. Mañana vamos a la clase.
célula neoplásica, una célula cancerosa, a la célula que le dio origen. Eso es el grado de diferenciación celular, y que va del grado 1 al grado 4. Que mientras más alto es el grado de diferenciación, menos parecida tiene la célula cancerosa a la célula que le da origen. ¿Sí me entendieron? Menos parecida. Las más parecidas entonces, en las de células escamosas, son las que forman estas estructuras que están acá, que se llaman células disqueratóxicas y perlas córneas. Eso en los carcinomas de células escamosas bien diferenciados no fallan. ¿Okay? Las células disqueratóxicas y las perlas córneas. ¿Por qué? Porque eso hay queratina. Y es lo más parecido o no que produce un epitelio plano estratificado. No quiere decir que porque el epitelio es no estratificado no lo vamos a ver. No tiene nada que ver con eso. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista microscópico, tenemos los bien diferenciados con la formación de estas estructuras de perlas córneas. Están los moderadamente diferenciados, los pobremente diferenciados y los bien diferenciados. ¿Okay? Que a duras penas, como uno dice, que me va a pasar eso, de célula escamosa, no se parece nada, una célula escamosa es pobremente diferenciada. Entonces, hay que todos las neoplasias tenga el sufijo histológico, el nombre y el apellido que tenga, uno tiene que hablar del grado de diferenciación. Entonces, en esta célula escamosa, el de mejor pronóstico, el menos agresivo, ¿okay? Es el carcinoma de células escamosas bien diferenciado. Grado bien diferenciado. Muy, pero muy sensible a la radiación y a la quimioterapia. Vamos listos por el célula escamosa. Vamos por ahí. Adenocarcinoma. ¿Cuánto se viene? Vamos, ya lo leí otra cosa. Neoplasia maligna, origen epitelial glandular. Adenocarcinoma es el segundo en frecuencia en el esófago. Primero es el de células escamosas. Ok, fíjense lo que les dice aquí. Se origina de áreas de metaplasia cilíndrica, ¿ok? Que es lo más frecuente, de esófago base. Entonces, si se origina de esófago base, ¿cuál es el sitio más frecuente que creemos que así como me diga la localización anatómica en el escamoso, ¿cuál es el sitio más frecuente de la localización? El tercio medio es lo frecuente del escamoso, pero si estamos diciendo de un barrio, entonces el adenocarcinoma, que generalmente se origina de un barrio, es más frecuente a nivel del cerebro inferior. Tiene una sobreexpresión por esta proteína, el P53. Normalmente casi todas las neoplasias malignas de origen epitelial tienen sobreexpresión, pero este es muy específico. Al igual que el carcinoma de células escamosas, el cigarrillo, la obesidad, los factores medioambientales. Este sí tiene una edad promedio de presentación más baja, y es precisamente por el reflujo gastroesofágico que comienza desde los niñitos, y ustedes a la edad de ustedes que les encanta ir a comer a las 2 o 3 de la mañana, hamburguesas allá en la loma del calor, a sabor a comer a esa hora, ese tipo de hace de alimentos tarde, se lo comen súper tarde, se acompañan muy bien sabroso con un trago sin trago, tienen reflujo, posteriormente tiene que ver bastante entonces con la obesidad. Cada día se ve el paciente más joven, por lo que les estoy comentando, más frecuente, gracias a Dios, los caballeros de nosotras, las mujeres, la siguiente, más blanco que negro, casi toda la patología intestinal es igual. Fíjense, acá tenemos, ¿se parece? Esto. El epitelio, la estratificado. Esta fotografía
metaplasia. Para eso se necesita. Y aquí tienen ya la neoplasia maligna como tal, que son cúpulas de estructura glandular, que pueden tener diferentes diámetros y que cada glándula de estas no solamente se ve la glándula, sino que se ve también acá en el episodio de revestimiento de la metaplasia, varias capas de células, y estas células tienen, a veces se me olvidó comentárselo, pero lo estoy pasando, tienen los núcleos grandes, son irregulares, hipercromáticos, algunos vesiculosos, algunos prominentes, mitosis, pérdida de relación y todas las características de una célula neoplásica maligna. Al igual que toda la neoplasia tiene grado de diferenciación celular 1, que es el bien diferenciado, 2, que es el moderadamente diferente, este es el número romano, o 3, que es en el pobremente diferenciado, 4 en el indiferenciado. Una masa de células que uno dice será, tendrá una mentira de la glándula. Hay gente que dice que sí es muy fácil, que no, si somos 2, 3, 4 patólogos y ya. ¿Ok? Entonces, mientras más indiferenciado es, mientras menos diferenciado es, más complicadito debe ser el diagnóstico y decir, ¿cómo va a ver? Entonces, de esta manera se observa. ¿Está claro? Ok, vamos a hablar de los factores, antes de entrar en el estómago, vamos a hablar de los factores pronósticos. ¿Se lo dieron en el tema de neoplasia? Yo se lo voy a preguntar. Los factores pronósticos en todas las neoplasias. Los factores pronósticos en las neoplasias malignas. En el esófago, en el esófago y en cualquier neoplasia, solo que hay algunos órganos que son estos más estos, en otros órganos estos más estos, pero los factores pronósticos son únicos y exclusivamente para la neoplasia maligna, igual que los grados de diferenciación celular. Nada más se aplica para la neoplasia maligna, igual que los estadios, que es el avance de la neoplasia en el órgano. ¿Okay? Los factores pronósticos son todos aquellos factores que te dicen que este cáncer es más agresivo que este. ¿Okay? Y tiene que ver con el tamaño del tumor. El tamaño del tumor es un factor súper importante dentro de los factores pronósticos en el estómago, en el esófago, en la mama, en el cuello, en el intestino, en cualquier parte. ¿Okay? El grado de diferenciación celular, el número de mitosis, la extensión en el órgano. No es lo mismo a que esté solamente confinadito aquí, en el epitelio, y se meta focalmente a la lámina propia o que ocupe todas las capas del esófago. La invasión a los tejidos adyacentes, la presencia de células neoplásicas dentro de los vasos linfáticos. En el cáncer de esófago, que los más frecuentes son los de origen epitelial, la metástasis de qué tipo? Linfático. Es a través de los vasos linfáticos. Entonces, el que uno vea un cáncer y vea vasos linfáticos con células, con émbolos de células neoplásicas, ese es el peor pronóstico a uno que estemos viendo y que no le estemos viendo células. ¿Es o no es? Claro, porque ya están en las vasos. De allí a que se vaya un ganglio linfático, hay un vaso. Ojo, no toda célula neoplásica que alcance un vaso linfático tiene necesariamente que metatizar. A veces yo digo que esa es la lotería más grande de la lotería. Solo Dios sabe. Uno nunca sabe si se va o no van a sembrarse. Puede que está en lo linfático y no sembrarse. Claro, es más frecuente que metastice, pero depende de muchos factores. Uno de los factores que más intervienen en esto son los factores inmunológicos del paciente. ¿Okay? El estado de inmunológico del paciente. Un paciente inmunológicamente por el piso, como estaba yo la semana pasada, es más fácil, es más factible que las células alcancen un órgano al cáncer. Entonces, todos esos son factores de... No entra dentro de los factores. La cantidad de ganglios linfáticos que se afectan no
igual a que afecte un ganglio linfático, ¿ok? A que tenga 6 ganglios linfáticos ya metalizados. Ya cuando la metástasis a distancia, deplorar un 9. ¿Vale? ¿Está claro? Ahora yo vi en el libro que lo abreviaba TNM. Vamos a aprovechar que están preguntando eso para explicar. El TNM en las neoplasias aplica igual avisado, es decir, vienen a decir que yo olvidé eso, porque siempre dicen inicia neoplasia y salen de los marcadores, pero yo no quiero como muñequito de proceso. ¿Le preguntas qué son? TNM. Solo aplica para las neoplasias malignas. La T significa el tamaño del tumor. ¿Okay? Y eso se representa de esta forma numeral. ¿Okay? La N, eso está para cada órgano, es muy específico. Existe un texto que es el American Journal Cancer Center. No es un marcador, es una estadificación. ¿Ok? Es una estadificación de la Organización Mundial de la Salud. Es el AOCC. American Journal Cancer Center. ¿Ok? Tamaño del tumor, número de nódulos y metástasis. ¿Ya? Eso aplica para todo. Cuando vayan mañana me acuerdan y yo les saco una foto del texto mío. Eso lo pueden ver por internet. Siempre están todos. Aplica a todas las neoplasias. Entonces, T es el tamaño del tumor. N es la cantidad de nódulos de ganglios linfáticos. ¿Ok? Y M son las metástasis a distancia. Si yo recibo. A ver, si yo recibo un esófago, una pieza quirúrgica, y imagínense que esté abierto y tiene una neoplasia, obstruyó aquí y creció para acá, ¿ok? Imagínense que esté a nivel del mediastino, a nivel del tercio medio, que es el más frecuente, de la famosa. Y resulta que en el mediastino, en la resección quirúrgica, había un montón de ganglios linfáticos. ¿Ok? Hacen la resección quirúrgica, le quitan el pedazo de suelo, le dejan este margencito libre, ellos calculan, siempre dejan los extremos proximales y distales al tumor. Pero además de eso, vieron que en el pulmón, allá voy yo haciendo un circuito feo. Va a haber un nódulo aquí, sí, le hicieron el CNC y enviaron a Iria la pieza quirúrgica más el nódulo que consiguieron en el pulmón. ¿Ok? Yo veo el tumor y lo mido. Tiene su clasificación, su tamaño. Es específico en cada órgano y en cada subtipo histológico. Entonces vamos a imaginarnos que este tumor midió 5 centímetros en un D3. ¿Ok? Solo es el tamaño de. Pero resulta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ganglios linfáticos que extrajeron. Y yo le veo metástasis a 4 de ellos. Entonces yo digo N4. N4. Y en el otro frasquito que me enviaron parte del pulmón, veo que hay metástasis. M1. Pero si además de eso me envían un pedacito del hígado y un pedacito, y en ambos hay, digo 3. Se depende del número de iguales. Sí. ¿Sí me entendí? Sí. ¿Cómo? Te lo que veía corazón.
se acuerda perfectamente lo que es más frecuente. Todas estas cosas, ovarios, todo lo demás. Pero igualito yo digo, yo me miro pero por el libro. Yo no sé. Si se me da la medicina, yo le mando el centro privado, no lo vuelvo a hacer. ¿Entendieron? Si no, vamos a pensar si es prueba, fidedigna, para también más prueba. Si no nos conviene, seguimos. No, porque muy largo. Bueno, es muy largo. Vamos por lo menos a hablar de la parte inflamatoria, porque es muy largo. Y ya hoy llegué como vamos a hablar de estómago, vamos a hablar de la por lo menos de lo inflamatorio. Igual, importante, ustedes dirán, vaya, esto es importante, no, importante que conozcan la anatomía y la histología, porque aquí también tiene que ver con los estadios, los grados de diferenciación, tenemos que saber si la célula nada más está en el epitelio, si está en la lámina propia, si se mete hasta la muscular, si llega hasta la serosa, que esos son los estadios de cáncer o el grado de diferenciación de cosas. Entonces recuerden entonces que en el estómago tiene, hoy lo vimos una osuga, ¿verdad? Estaba en esta zona de la osuga, una gastrectomía. Mañana, antes de llegar, vamos a continuar el laboratorio. Ok, las cesáreas, la región corpofúngica y el ancho pilórico y el piloro, que es lo que se continúa con el duodeno, circunferencia mayor y circunferencia menor. Desde el punto de vista histológico, tiene la línea zigzag, que dice la mucosa del estómago, que es un epitelio cilíndrico simple. Las glándulas son muy fáciles de saber cuáles son las de la región gástrica antral, cuáles son las de la región corpofúngica y cuáles son las de la región pilórica. Tienen una lámina propia, por supuesto, lo que es la submucosa, donde están los vasos sanguíneos, la capa muscular, que es la capa interna, la capa longitudinal externa y por último la serosa. De cualquier parte, desde aquí hasta aquí, pueden hacer una neoplasia. Así es para que lo vean de esta manera. Tienen que ver esta fotito está muy bonita para estudiar las clasificaciones del cáncer gástrico, el precoz y el avanzado. Esta fotito, sacan el fotico ahí, uno, no todos, no crean todo el teléfono, que después se quedan chateando, pero en cualquier parte la van a ver de histología y es muy bonito para estudiarse la clasificación de acuerdo a la invasión del cáncer de esófago, porque en el estómago hay muchas clasificaciones de cáncer y a mí me encantan los detalles para pero no se cree que eso lo voy a poner tan bonito, yo le voy a poner un pedacito clínico para que ustedes vean qué tipo de cáncer es. Pregunta de examen, si no lo hago les regalo 2 puntos a Mau. A los míos no son míos también, lo voy a preguntar, pero tipo pedacito clínico. Vamos a ponerle para ok, aquí para que no vean qué bonito. Recuerden que en el estómago el cáncer más frecuente es el que nace de aquí, del epitelio, del revestimiento de la mucosa y de estas estructuras glandulares. Este es el cáncer más frecuente del estómago y se llama adenocarcinoma. Vamos a comenzar entonces con los procesos inflamatorios de la mucosa gástrica. Gastritis. Inflamación de la mucosa gástrica. Así de sencillo. Y tenemos la gastritis aguda y la gastritis crónica. Las gastritis agudas son muy características, ¿ok? Como la doctora Suja les dio inflamación, le digo que lo agudo es cuestión de 24 horas. ¿Cuáles son las características macroscópicas y microscópicas? Y saben que el infiltrado que prevalece es el infiltrado polimorfo nuclear. Es muy poco frecuente que a un paciente le hagan un endoscopio de una gastritis aguda. Esa es una mucosa que está endurecida, que puede tener un diámetro endurecido, que puede estar edematosa, ¿okay? Y es muy factible y muy fácil de poder perforar. La gastritis aguda es la que está asociada al uso intensivo de antibióticos consecutivos.
pacientes que porque tienen artritis, que porque tienen X patologías tienen que consumir por cantidades industriales este tipo de antiinflamatorios, mañana, tarde, noche, por eso es que abusan. Muchas veces dicen, un diclofenac, vamos a decir, conseguir un libro como el tema, y mal llamado el tema también por los endoscopistas, porque no es el tema, es un putillado grueso. El tema es un infiltro, no sé cómo se le va a llamar el trauma de ese tema. Desde el punto de vista microscópico, como dijimos ahorita, hay un infiltrado de pesa de neutrófilo, hay erosión del epitelio de superficie, hay congestión vascular, puede haber hemorragia o no, y generalmente se observa por debajo del epitelio de revestimiento de superficie, que es subepitelial. ¿Okay? Normalmente ellos no cursan con displasia, no tienen que ver con el desarrollo o no del cáncer gástrico, y podemos ver edema y fibrosis. ¿Okay? Todo lo que la doctora Suma le dijo en los procesos inflamatorios agudos. Como les dije hace varias clases, esto es una secuencia de todo lo que es inflamación con las mismas características que no ven a venir por el cerebro. ¿Estamos claros? Gastritis crónica. Oído al tambor y presten atención aquí. Porque tienden mucho a confundirla. ¿Por qué? Porque tanto en la gastritis autoinmune como en la gastritis crónica por el Helicobacter pylori hay características que tienen mucha similitud. En el píloro, en el canal pilórico, en el píloro, ¿qué dijo por aquí en el antro? También puede estar el también hay también puede irse hasta la región corpofúngica porque ellos producen gastritis, ¿okay? Pero el sitio más específico de localización de ellos es el canal pilórico, ¿okay? Mientras que la gastritis autoinmune es en la región corpofúngica. ¿Okay? La gastritis autoinmune es muy característica y es porque como es una lesión a nivel de la mucosa corpofúngica y en la mucosa corpofúngica las células, ahí donde están las células parietales y las células principales. ¿Se acuerdan que yo lo dije? Yo no me acuerdo por eso, si no me dice. En las células que tienen que ver con la producción de la proteína. Es por eso que los pacientes que tienen gastritis autoinmune tienen hipocloría. Y además de esto, se daña el factor intrínseco. ¿Okay? Se dañan estas células, ¿cómo se llama esta célula? Endocrina. ¿Okay? Se dañan estas células, por eso estos pacientes también, además de que tienen daño a nivel del factor intrínseco, por eso es que ellos tienen mala absorción de la vitamina 12. Es por esto que estos pacientes cursan con anemia perniciosa. ¿Sí me están siguiendo? Mira que yo estoy mentiroso. Ok, entonces son completamente diferentes, pero ambas son gastritis crónicas atróficas. Y cuando uno dice crónica, ya el nombre se lo digo, el infiltrado que predomina es el infiltrado mononuclear, linfoplasmocitario, pero la localización, la causa es completamente diferente. Hay dolor abdominal en ambas, sí. Hay dispepsia en ambas, sí. Pero el dolor abdominal en la gastritis autoinmune es más alto. Por los videos, por donde está, sus anatomías son muy fáciles. Entonces, el paciente dice, tengo un dolor abdominal, pero aquí arriba. ¿Ok? Mientras, ¿por qué? Porque son las células de la región corpofúngica las que van a llegar ahí. Mientras que las de abajo, son las que van hacia el modelo, el dolor es un poco más abajo. Sí. A ver qué escribí por aquí. Importante. Ok, ambas llevan, estoy hablando de la gastritis crónica por el Helicobacter pylori, porque no creo tener diapositiva con respecto a la autoinmune, pero si hay por ahí se ve. Ok, en ambas hay atrofia. Uy, eso lo puede ganar negro. O son mocas. Hay atrofia del epitelio de las glándulas que les mostré hace ratito y hay metaplasia intestinal.
metaplasia cilíndrica de la mucosa gástrica. Es decir, que por Helicobacter pylori o porque sea una autoinmune puede haber un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. ¿Cuál es la diferencia de las metaplasias en una y en la otra? ¿Cuál es la diferencia en de la metaplasia en la gastritis autoinmune y en la gastritis crónica por Helicobacter pylori? También, yo hablando de metaplasia intestinal y mama. Exacto. Si solamente está en la región corpopúndica, primero, y la síntoma, por supuesto, la clínica que dice, pensar en una gastritis autoinmune. Claro, hay muchas otras cosas en que pensar. Yo simplemente estoy haciendo la pregunta si yo lo debo aquí o no lo debo aquí. ¿Por qué? Porque también por el Helicobacter pylori, por eso te digo que ustedes dicen que el patólogo es muy fácil. No, no es muy fácil. Porque a veces la metaplasia toma una muestra del antro, del cuerpo y del píloro, y en los tres hay metaplasia intestinal. Entonces uno dice, ya va. De allí el nombre de ella. Cuando se hace exceso produce una pancreatitis. Es decir, un proceso inflamatorio que va desde el cardia hasta el píloro. Todo. Pasan así. Existen pruebas, como les estaba comentando, aquí dándole. Miren, aquí están desorganizadas. Vale, porque la organiza. Entonces, hay pruebas invasivas. Claro, porque yo le voy a preguntar cuáles son las invasivas. ¿Cuáles son las invasivas? ¿Qué consiste cada una? Entonces, pruebas invasivas y no invasivas para diagnosticar el Helicobacter. Tenemos el test serológico. Esa es una prueba de sangre, serología, así como para el dengue, así como para el coronavirus, para el COVID, etcétera, etcétera. Hay un test serológico para el Helicobacter pylori, lo hace el laboratorio clínico, los microbiólogos, los infectólogos, etcétera. Es una prueba invasiva, porque tiene que meter una cuidadita, ¿okay? Y no es 100% fidedigno. Yo diría que tiene una especificidad de un 50-60%. Estoy triple cansada de ver pruebas serológicas positivas y la biopsia no muestra nada. Si la biopsia no dice que el Helicobacter, para mí no tiene ningún problema. Siempre y cuando la muestra sea representativa. Creo que le sacan un pellizquito de 2 milímetros y ahí no hay, uno va a decir, no, ya va a tomar el remedio. ¿Ok? La prueba NS, la bacteria NS, ¿es invasiva o es no invasiva? Invasiva lo hacemos todos los días, ¿verdad? Algunos lo hacen todos los días. El clotest. ¿Quién sabe lo que es el clotest? Esa es una prueba no invasiva. Oído tambor. No, que yo lo pregunté los ayer. Mira. No invasiva es la prueba del aliento. Es la prueba del aliento. Esto consiste. No, esto es otra cosa. Ay, perdón. La prueba del aliento es el PITES. El clotest con la biopsia. La prueba del aliento se llama PI antiviral. Le ponen PITES. Prueba del aliento. Consiste en una bolsita que tiene un recipiente que, como el Helicobacter produce amoníaco, sopla en la bolsa. El paciente agarra, sopla. Para eso las tenía. Ya, yo creo que ella ninguna compartida. Sopla y depende del recipiente, eso lo hacen los gastroenterólogos, los mismos técnicos. Y depende de la coloración del tiempo, lo dejan más o menos como el protege 24 horas, dice si es positiva o no. Tiene una especificidad más o menos del 70-80%. Entonces es no invasiva. El test serológico es invasivo. La bacteria en ese es no invasiva. El clotest, se llamaba PITES. El clotest es un dispositivo
Así como el que ustedes ven las pruebas COVID, como el del embarazo, pero más chiquitito. Así está el igual. ¿En qué consiste? Es una prueba invasiva. Es una prueba invasiva, ¿por qué? Porque eso, el teléfono sabroso. Es una prueba invasiva, ¿por qué? Porque tiene que ser una endoscopia, tomar una muestra del antro pilórico y colocarlo en ese dispositivo. Este dispositivo así, una tablita así. Y aquí en el centro tiene algo como igualito como si fuera la bolsita, con un contenido, ¿ok? Por el amoníaco, y se coloca acá el fragmentico que toman de la mucosa gástrica específicamente para descartar el hipocondrio que se toma por esta edad. Que me dice, ¿qué tal? Aquí tomen el café, si están buscando el hipocondrio, no vaya a tomar. Entonces ponen el fragmentico aquí y se lee a las 24 horas. El tinte creo, si no mal informada, creo que es menos 24. Explotez si es obligado 24. Si él permanece amarillo, ¿ok? No hay producción de amoníaco, entonces es bien. Esta tiene mayor especificidad que el FITES, que es la prueba del aliento, que la prueba en S y que la prueba de sangre. Tiene mucho más especificidad, aproximadamente un 90%. Si se tiñe de fucsia, es positivo para el color. ¿Qué de color se pone un color? No sé, pero se lee de esta manera. Es una prueba y se necesita un fragmentico de la mucosa gástrica. ¿Okay? Y por último, la que es 100% fidedigna es la biopsia. Entonces, esa no lleva formol. Eso se agarra el fragmentito e inmediatamente se pone en ese casetito. Y que funciona para eso siempre lo hace. Ahorita no ve nadie de la gente. La biopsia se agarra así, se mete la mucosa, ideal es antropilórico y no tomar un solo fragmento. Yo siempre le digo a los pacientes porque yo no puedo tomar fragmento. Me da la misma vaina, yo voy a cobrar lo mismo. Si me tomé 3, 4, 5, 6, 7, voy a un fragmento. Toma más muestras si quieres que te vaya un diagnóstico. ¿Por qué? Porque podemos ver en un fragmento y en otro no. Y a veces mis hijos cuesta para conseguir el condenado. Cuesta conseguirlo, sobre todo porque uno tiende mucho en esta ciudad. En Estados Unidos no, porque todos los seguros van para el médico y le hacen el screening y le hacen la gata por oro. Aquí no, aquí tienen que pagarlo. Y la situación no está como para que vayan a pagar todo el mundo, sino que agarran, ay, debes tener esto, como aquí todo el mundo nos pega por gusto. Tengo esto, ay, debe ser el cuartel. El tratamiento también tengo esto. Se toman el antibiótico y ya después que tal, van al gastroenterólogo y resulta que ya han tomado tratamiento, entonces es mucho más difícil verlo. Sin embargo, yo si veo uno, digo que tiene el COVID. Porque yo no sé si ha recibido tratamiento. Entonces, en la biopsia, esa es 100% fidedigna. ¿Está claro? Pásame al siguiente. Ay, sí. Ok, déjame decirle después, porque quería mostrarles una. Ok, pásame la derecha. Ya se lo he comentado, lo que en esta fotografía, por ejemplo, hay una mucosa gástrica y aquí ven una selva cariforme. ¿Okay? Hay atroces del epitelio glandular, como les estaba comentando. Hay presencia de células pariciformes. Aquí ven que hay otro también y aquí ven que hay otro. Esta es una mucosa gástrica. Y fíjense el infiltrado. Ustedes dirán que es un micropuntito, ¿ok? Pero eso es infiltrado linfocito. Entonces puede o no haber erosión. Hay atroces del epitelio glandular. Puede haber conexión vascular, la metaplasia y el infiltrado. Pásenme así. Seguimos con las características. Ya les había comentado las características morfológicas de hasta aprovecha que se atravesa su cuerpo. Desde el punto de vista morfológico, que esto es más frecuente, la de hay enrojecimiento de la mucosa
de superficie, que vimos en la fotografía anterior, que le di esta fotografía es bien bonita, ¿verdad? Se erosiona. ¿Ok? El infiltrado es mononuclear. Todo eso es una inflamación, linfocalcitar. ¿Y dónde está? En la lámina propia. Hay agregados linfoides en la mucosa. Vuelve de atrás. Porfa. Esto es un agregado linfoide. ¿Ok? Infiltrado linfocítico en forma de nódulo, en forma de folículo. ¿Ok? También lo vemos en la gastritis autoinmune. Vamos a ver el cambios regenerativos a nivel de la mucosa, sobre todo a nivel del revestimiento de superficie, la metaplasia intestinal, que también la vimos en la foto de gastritis autoinmune. Atrofia, que está frecuente en ambas, de la atrofia del epitelio, sobre todo glandular. Hay inflamación activa, esto lo ven en la gastritis crónica por el Helicobacter pylori y no lo ven en la gastritis autoinmune. ¿Qué quiere decir que hay inflamación activa? Que hay polinucleares neutrófilos dentro de la luz de las glándulas. ¿Ok? Eso dice que está activo. Y también lo podemos ver en la lámina propia. Pero cuando está más en la pared de la glándula y dentro de la glándula, uno dice que es un proceso inflamatorio crónico atrófico por el Helicobacter pylori que está erosivo y además está activa. Está en plena fase activa la enfermedad. Y puede o no haber filtración. No necesariamente. Todos estos criterios son criterios histológicos de la gastritis crónica atrófica por Helicobacter. Pero existen 4 criterios de esto que nosotros los patólogos cuando metemos una lámina, los veo, ni siquiera buscamos, mentira, sí lo buscamos, pero no es necesario ponernos a buscar y uno dice, este paciente tiene una infección por Helicobacter. Oído el tambor y me encanta preguntar, ¿cuáles son esos 4 criterios? El agregado linfoide en la mucosa, ¿ok? La metaplasia intestinal, la inflamación activa, esto que está aquí, y el desprendimiento del epitelio de superficie. Cuando uno ve esos 4 criterios, uno dice, aquí hay el Helicobacter pylori, inmediatamente uno busca la cripta y el epitelio de revestimiento de superficie y ahí ve los condenados. Todos estos son criterios histológicos, vuelvo y repito, de la gastritis crónica por Helicobacter pylori. ¿Ok? Que no todo se ve en la gastritis autoinmune. Y yo les pregunto ahorita, díganme 4 características diferenciales entre la gastritis autoinmune y la gastritis crónica autoinmune y la gastritis crónica por Helicobacter. A ver, 4 características comunes para las dos. La atrofia, la metaplasia intestinal, enrojecimiento y erosión. ¿Hay otra cosa más característica? El infiltrado linfocítico, eso es frecuente para las dos. ¿Ok? En cambio, la localización es diferente, la sintomatología es diferente, la metodología es diferente. Estas son fotografías simplemente para que vean una mucosa gástrica con un proceso inflamatorio crónico, a veces tienden a formar ciertas cicatrices. Aquí está a mayor aumento y esto que ustedes ven acá, como unos rayitos que se ven blanquecinos, eso es lo que ellos llaman los gastritis. Una metaplasia intestinal. Ustedes cuando se aplican a decir, tienen que una metaplasia, yo digo, mi chico, ustedes tienen como un solo. Entonces me dice, Iria, ¿por qué es muy característico? Así, tal cual. Se ve como ellos lo llaman infiltrado. Se ven así. Se ve esta irregularidad con estos puntos así separados, como por eso también es grandísimo. Es típico endoscópicamente de una metaplasia intestinal. Acá, proceso inflamatorio para que vean.
eso es falso. El Helicobacter pylori, se ve en la adición rutinaria de hematoxilina y tirosina. Allí se ve el Helicobacter pylori y así se ve